Desde la década de 1990, los países latinoamericanos han emprendido reformas neoliberales y experimentado grandes transformaciones sociales. Chile y Argentina son dos de los diferentes países arquetípicos. El periodo de transición de Chile comenzó con el gobierno militar que llegó al poder en 1973, se desarrolló con el gobierno civil que siguió al proceso de democratización en 1990 y se completó con el gobierno de Lagos que llegó al poder en 2000. Durante este periodo, la economía siguió creciendo de forma constante. En concreto, en los 10 años transcurridos entre 1994 y 2003, la economía chilena creció a una tasa media anual del 4,3%, con la excepción de 1999, cuando el crecimiento fue negativo, menos 0,5%. En la actualidad, Chile se ha convertido en uno de los países económicamente más avanzados de América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEBAR, Chile ocupa el puesto 25 del mundo en competitividad económica, mejor que América Latina y algunos países europeos. Al mismo tiempo, el sistema social chileno también está mejorando. El sistema de fondos de pensiones establecido durante el gobierno militar chileno cubre cada vez a más personas. La asistencia sanitaria básica, la seguridad laboral y la construcción urbana han mejorado considerablemente. A diferencia de Chile, la transición neoliberal de Argentina ha sido algo menos exitosa. La transición de Argentina comenzó con el gobierno de Menem, que llegó al poder en 1989 y evolucionó a través de varias administraciones, incluida la de la Rúa después de 1999. Sin embargo, las reformas neoliberales no lograron que Argentina saliera de la crisis económica. De 1998 a 2002, la economía estuvo en recesión y a finales de los 90, la deuda externa pública de Argentina creció a un ritmo de casi 10.000 millones de dólares al año, hasta alcanzar los 146.000 millones a finales de 2001, es decir, más del 40% del PIB. La crisis económica que estalló en 2001 trajo problemas económicos y sociales adicionales a Argentina. Durante este periodo, el Partido de la Justicia estuvo en el poder durante mucho tiempo, en contraste con disputas partidistas y dificultades para sacar adelante las órdenes políticas. Como resultado de la prolongada recesión económica, la riqueza de la sociedad se ha reducido drásticamente, las tasas de desempleo y pobreza de la sociedad han ido en aumento, y el nivel de vida de la gente también han disminuido en cierta medida. Un contraste tan marcado nos hace preguntarnos, siendo ambas reformas neoliberales, ¿cuál ha sido la causa de tal diferencia? A continuación, analicemos las razones de tal diferencia a partir de la historia y el proceso democrático de los dos países. Tanto Chile como Argentina desarrollaron en el siglo XIX sistemas políticos oligárquicos en el proceso de construcción del Estado. Chile obtuvo su independencia en 1818 y posteriormente aprobó la Constitución en 1833. Que establecía un sistema político autoritario oligárquico. La estructura económica y social de Chile estaba controlada en gran medida por los grandes hacendados y las élites, lo que creaba una sociedad racial binaria. Sin embargo, la oligarquía chilena no solo aseguró la estabilidad inicial del país, sino que también fomentó una generación de élites con mentalidad democrática a través de la promoción de la educación. Aunque la guerra civil de 1891 llevó a la sustitución del sistema presidencial por uno parlamentario, los cimientos de la oligarquía no se vieron sustancialmente sacudidos. Esta estructura política desempeñó un papel importante en el auge del neoliberalismo en el siglo XX, garantizando la continuidad de los grupos de interés establecidos. De forma similar, Argentina estableció un sistema político y económico dominado por grandes terratenientes y élites en el siglo XIX.
La oligarquía tenía un alto grado de control sobre la distribución de los recursos nacionales, especialmente en la agricultura y el pastoreo, y este modelo creó un patrón persistente de desigualdad económica y exclusión política en Argentina. Aunque Argentina ha establecido nominalmente un sistema democrático, este sistema sirve en mayor medida a los intereses de la élite, mientras que se excluye una participación social más amplia. Esta estructura de desigualdad tuvo un profundo impacto en las reformas neoliberales de Argentina y durante el proceso de reforma de finales del siglo XX, la influencia de la oligarquía exacerbó las divisiones sociales y en última instancia condujo a reformas incompletas. A través de la estabilización oligárquica y el desarrollo educativo, Chile desarrolló gradualmente fuerzas sociales pro-democráticas, sentando las bases para el cambio económico y político en años posteriores. La oligarquía argentina, por el contrario, reforzó la desigualdad social y el sistema dominado por las élites provocó mayores obstáculos sociales estructurales a la reforma. Este modelo decimonónico de la construcción del Estado desempeñó un papel decisivo en las posteriores reformas económicas de ambos países. Tanto Chile como Argentina experimentaron el auge del populismo en el siglo XX. En 1925, Arturo Alessandri sentó las bases de la democracia chilena mediante reformas constitucionales que acabaron formalmente con la oligarquía. Salvador Allende, por su parte, lideró una serie de reformas sociales en la década de 1970, intentando alcanzar la justicia social y mejorar los derechos e intereses de los más desfavorecidos a través de la nacionalización y las reformas agrarias. Sin embargo, debido a errores económicos en la aplicación de las políticas, la economía chilena se vio en apuro, lo que finalmente condujo al golpe militar de Pinochet en 1973, que inició las reformas neoliberales. Al igual que Chile, Argentina experimentó un fuerte auge del populismo a mediados del siglo XX mediante la intervención del Estado en la economía, la expansión del poder sindical y la promoción de políticas de bienestar social. Juan Domingo Perón trató de acabar con la oligarquía y lograr una mayor inclusión social. El peronismo consiguió elevar a corto plazo el nivel de vida de la clase trabajadora y obtuvo un amplio apoyo social. Sin embargo, la excesiva intervención económica y el consumo de recursos sembraron las semillas de la crisis económica posteriores. La dependencia creada por el peronismo limitó la capacidad de Argentina para adaptarse a las crisis económicas posteriores. El gobierno argentino intentó romper este recado durante el periodo de reformas neoliberales, pero las políticas que aplicó desencadenaron el descontento social. En general, el populismo chileno, a pesar de los reveses sufridos bajo Allende, acabó entrando en las reformas neoliberales a través de un golpe militar. Por el contrario, mientras que el peronismo argentino aportó beneficios a las clases bajas a corto plazo, sus fracasos en la gestión económica a largo plazo tuvieron un importante impacto negativo a las reformas neoliberales posteriores. Las diferentes trayectorias evolutivas del populismo en los dos países condujeron a diferencias significativas en los efectos de las reformas posteriores. Las reformas neoliberales en Chile comenzaron bajo el régimen de Pinochet. Se introdujeron una amplia liberalización del mercado, privatizaciones y austeridad fiscal bajo la dirección de los economistas de la Escuela de Chicago. Estas reformas, aunque se llevaron a cabo bajo la presión de una dictadura militar, lograron finalmente estabilizar la economía y promover el desarrollo de una economía orientada a la exportación. Chile estableció un modelo más estable de crecimiento económico, recortando el bienestar, abriendo los mercados y reduciendo la intervención estatal. Aunque las reformas provocaron un aumento de la desigualdad a nivel social, la eficacia en general de las reformas neoliberales de Chile fue sostenida. La economía se mantuvo bien, especialmente durante el posterior periodo de transición democrática.
A diferencia de Chile, Argentina se enfrentó a más desafíos con sus reformas neoliberales en la década de los 90 bajo el gobierno de Carlos Menem, que se caracterizaron principalmente por la privatización a gran escala de empresas estatales y la liberalización del mercado. Sin embargo, las reformas neoliberales de Argentina dependían excesivamente de la inversión extranjera y del asesoramiento político del FMI, por lo que descuidaron los problemas sociales internos. Aunque las reformas iniciales condujeron a la recuperación económica, las divisiones sociales pronto crecieron rápidamente debido a la excesiva austeridad, los recortes del bienestar y el elevado desempleo. A finales de la década de 1990, la economía argentina estaba de nuevo en crisis, que culminó en una grave crisis económica en 2001. En lugar de aportar las desigualdades sociales, las reformas neoliberales de Argentina pusieron aún más de manifiesto la fragilidad de su estructura social. Aunque las reformas neoliberales de Chile se introdujeron bajo una dictadura militar, sus efectos económicos se consolidaron tras la transición democrática, y el país logró un crecimiento económico relativamente estable. En Argentina, en cambio, la dependencia de recetas económicas externas y los elevados costes sociales de las reformas llevaron al colapso del sistema económico. Esto refleja las notables diferencias entre ambos países en cuanto a sus estructuras sociales, legados históricos y forma de aplicar las reformas, que repercutieron directamente en la eficacia de sus reformas económicas. Las reformas neoliberales tanto en Chile como en Argentina han propiciado un crecimiento económico a corto plazo, pero también han creado importantes desigualdades sociales. Estas desigualdades han exacerbado las divisiones sociales y debilitado la legitimidad de los gobiernos. En Chile, las políticas de privatización y liberalización del mercado aplicadas desde la década de 1980 han contribuido sin duda a un rápido crecimiento económico, pero la reducción de las prestaciones sociales y el aumento de la brecha entre personas han provocado un creciente descontento con el gobierno entre las clases medias y bajas. Este descontento se expresó plenamente en las protestas nacionales que estallaron en 2019, ya que muchos consideraban que el sistema vigente en ese momento era incapaz de responder de forma justa a las necesidades de todos los segmentos de la sociedad. La estabilidad política de Chile se ha beneficiado de los éxitos económicos neoliberales, pero esta estabilidad se ha producido a costa de la polarización social. Las reformas de Argentina en la década de 1990, aunque inicialmente tuvieron éxito, pronto dieron origen a una crisis económica debido a su dependencia de la inversión extranjera y de los dictados políticos de las instituciones financieras internacionales. Y el colapso económico de 2001 destruyó la credibilidad del neoliberalismo y sacudió los cimientos del sistema democrático. Muchos argentinos consideraban que las reformas descuidaban la justicia social, generaban desempleo y pobreza masiva y en última instancia socavaban la legitimidad del gobierno democrático. Las reformas neoliberales aumentaron la polarización política en ambos países. En Chile, el legado de las reformas lideradas por la Junta de Pinochet se convirtió en el foco de la polarización, con los conservadores defendiendo los logros de la liberalización del mercado y la izquierda pidiendo el fin de la desigualdad social. Esta dicotomía culminó en una ola de protestas de 2019, impulsando un proceso político para revisar la Constitución y las políticas sociales. En Argentina, las reformas neoliberales de la era Menem desencadenaron protestas sociales aún más violentas a raíz del colapso económico. En 2001, Argentina estalló en protestas masivas y disturbios sociales, con corridas bancarias y violentos enfrentamientos entrelazados con cambios de gobiernos, que condujeron directamente a la dimisión de varios presidentes.
Este periodo se caracterizó por una pérdida generalizada de confianza en las decisiones políticas del gobierno, y el malestar social y la incertidumbre política continuaron durante años. En la aplicación de las reformas neoliberales, el proceso de toma de decisiones tanto en Chile como en Argentina se caracterizó por el predominio de las élites y la escasa participación de la población en general. En el caso de Chile, las reformas fueron dirigidas por economistas de la Escuela de Chicago, que hicieron de la liberalización del mercado el instrumento central para resolver los problemas económicos. Aunque los resultados económicos de las reformas fueron significativos, fue reducida la voz de la gente corriente en la formulación de políticas. Con el paso del tiempo, este modelo de formulación de políticas dominado por las élites provocó el descontento popular con el sistema democrático y la percepción de la incapacidad del gobierno para representar sus intereses, especialmente a medida que el poder económico se centraba aún más en manos de unos pocos. La situación es similar en Argentina, donde el gobierno de Menem aplicó estas políticas sin tener apenas en cuenta el consenso social del país. La población argentina fue excluida del proceso de toma de decisiones y las políticas se formularon para servir a los intereses de las élites y del capital internacional más que a las realidades económicas autóctonas. Este patrón de formulación de políticas sin participación democrática condujo en última instancia a la erupción social que siguió al colapso económico de 2001, cuando la desconfianza popular en el gobierno alcanzó su punto álgido. En resumen, las reformas neoliberales en Chile y Argentina, aunque han tomado caminos diferentes, han tenido un impacto muy similar en las democracias de ambos países. Ambos países se han enfrentado a un aumento de la desigualdad social, la polarización política, la disminución de la participación democrática y una crisis de legitimidad del gobierno. Sin embargo, Chile demostró una mayor resistencia democrática a través de reformas institucionales y fue capaz de resolver algunos de estos conflictos mediante ajustes internos. Mientras tanto, Argentina afrontó la crisis con una crisis más profunda de las instituciones democráticas, con protestas sociales y disfunciones gubernamentales que expusieron la fragilidad del sistema democrático del país. Esta diferencia refleja las diferencias estructurales entre ambos países en sus respuestas al legado neoliberal de la historia.